El 3 de marzo de 1995, en el aeropuerto de Newark, New Jersey, agentes estadounidenses detuvieron a un hombre que apenas unos meses antes había sido uno de los funcionarios más poderosos de México. Llevaba consigo más de $46,000 sin declarar y estaba a punto de tomar un vuelo rumbo a España. Su nombre, Mario Ruiz Massieu, había sido subprocurador general de la República, el encargado de investigar la muerte de su propio hermano, José Francisco Ruiz Massieu, y el hombre que sacudió al sistema político mexicano al denunciar públicamente que los demonios andaban sueltos. Tiempo después, las autoridades descubrirían millones de dólares ocultos en bancos de Texas. Después llegarían acusaciones de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con organizaciones criminales. Mientras tanto, Mario insistía en que era víctima de una persecución política y que conocía secretos capaces de comprometer a las figuras más poderosas del PRI. Archivos Mortales presenta La muerte de Mario Ruiz Massieu. Mario Ruiz Massieu nació el 24 de diciembre de 1950 en Acapulco. Su familia pertenecía a una de las élites más influyentes del viejo PRI en Guerrero, un estado donde durante décadas el poder político, económico y judicial estuvo concentrado en pequeños grupos familiares cercanos al régimen. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución donde históricamente se formaron jueces, procuradores, funcionarios federales y buena parte de la clase política mexicana del siglo XX. Ahí desarrolló el perfil que lo acompañaría toda su vida: serio, reservado, metódico y extremadamente cuidadoso con sus palabras. Mientras muchos buscaban construir popularidad, Mario construía relaciones dentro del aparato judicial mexicano, una zona estratégica para el PRI, especialmente durante las décadas en el que el partido controlaba prácticamente todas las instituciones del país. Pero el apellido Ruiz Massieu ya tenía peso propio mucho antes de que Mario llegara al gobierno federal. Su padre había ocupado cargos políticos importantes en Guerrero y su hermano, José Francisco Ruiz Massieu, comenzaba a convertirse en una de las figuras más prometedoras del priismo nacional: diputado, gobernador de Guerrero, operador político y posteriormente secretario general del PRI. La familia además estaba directamente vinculada al círculo presidencial. José Francisco estaba casado con Adriana Salinas de Gortari, hermana de Carlos Salinas de Gortari. Eso colocaba a los Ruiz Massieu dentro del núcleo más poderoso del país. Durante los años 70 y 80, Mario fue escalando silenciosamente dentro del gobierno mexicano. Ocupó diversos cargos relacionados con procuración de justicia y asuntos jurídicos, construyendo una reputación de funcionario disciplinado y eficiente. Dentro del sistema, era visto como alguien confiable, un hombre capaz de manejar información sensible sin generar escándalos. Sin embargo, mientras Mario avanzaba políticamente, México comenzaba a entrar en una de las etapas más inestables de su historia reciente. La economía sufría crisis constantes, la corrupción empezaba a hacerse imposible de ocultar y los grupos criminales incrementaban su influencia. Cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia en 1988, el gobierno impulsó privatizaciones multimillonarias, acumulación de riqueza entre grupos cercanos al poder y una concentración enorme de influencia política. Mario Ruiz Massieu se encontraba exactamente en medio de todo eso. Para principios de los años 90, ya formaba parte de las estructuras más delicadas de la Procuraduría General de la República. Tenía acceso a investigaciones federales, expedientes confidenciales y secretos políticos que muy pocos funcionarios conocían. Información capaz de destruir carreras o incluso gobiernos completos.
A principios de los años 90, los Ruiz Massieu parecían intocables. La familia estaba conectada con gobernadores, operadores políticos, altos funcionarios federales y con el propio círculo presidencial. Pero mientras públicamente proyectaban estabilidad, internamente comenzaban a acumularse tensiones peligrosas. El gobierno venía golpeado por acusaciones de electoral tras las elecciones de 1988 y un creciente descontento social que empezaba a debilitar la imagen del PRI después de décadas de dominio absoluto. Al mismo tiempo, el crimen comenzaba a transformarse en un problema mucho más complejo. Las organizaciones criminales, poco a poco, empezaban a infiltrarse en policías, gobiernos estatales, estructuras financieras y sectores del aparato político mexicano. Era una época donde casi nadie hablaba públicamente, pero todos sospechaban de todos. En medio de ese escenario, José Francisco Ruiz Massieu se había convertido en uno de los políticos más importantes del país. Muchos lo veían como una figura con futuro presidencial, o al menos como un hombre destinado a ocupar posiciones todavía más poderosas dentro del gobierno. Pero también acumulaba enemigos, muchos enemigos. Dentro del propio PRI existían grupos que consideraban a José Francisco Ruiz Massieu una amenaza política. Algunos lo acusaban de intentar reorganizar estructuras internas del partido y desplazar viejas redes de poder que llevaban décadas funcionando. Otros aseguraban que conocía demasiada información sobre financiamiento ilegal, corrupción y relaciones peligrosas dentro del sistema. Y mientras eso ocurría, México comenzaba a entrar en el año más oscuro de toda la era priista moderna. 1994 fue un año marcado por violencia política, crisis económica y fracturas internas que dejaron al régimen al borde del colapso. El 1 de enero apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, exponiendo ante el mundo la pobreza y desigualdad que el gobierno intentaba ocultar. Meses después, el 23 de marzo de 1994, la muerte del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, Tijuana. El crimen sacudió completamente al país. Por primera vez en décadas, millones de mexicanos comenzaron a sospechar que las luchas internas podrían estar llegando a niveles extremadamente peligrosos. El ambiente dentro del gobierno se volvió paranoico. Había miedo, desconfianza, operaciones políticas secretas, funcionarios vigilándose entre sí. La mañana del 28 de septiembre de 1994, José Francisco Ruiz Massieu acababa de salir de un desayuno político en el Hotel Casablanca en la Ciudad de México. Apenas avanzó unos metros en su auto sobre la avenida Insurgentes cuando un hombre se acercó y le disparó a quemarropa. José Francisco cayó frente a decenas de testigos. El atacante intentó escapar, pero fue detenido casi de inmediato. Su nombre, Daniel Aguilar Treviño. Todo se volvió un caos. El asesinato ocurrió apenas 6 meses después del crimen de Luis Donaldo Colosio, dos figuras centrales del PRI, asesinadas en el mismo año. Dentro del gobierno comenzó el pánico y para intentar controlar la crisis, el presidente Carlos Salinas de Gortari nombró a Mario Ruiz Massieu como su procurador especial encargado de investigar la muerte de su propio hermano. La decisión fue extremadamente polémica. Muchos consideraban imposible que Mario pudiera conducir una investigación imparcial. Otros creían que precisamente por su cercanía familiar haría todo lo necesario para llegar al fondo del caso. Mario comenzó a lanzar declaraciones explosivas. Hablaba de conspiraciones internas, de protección política, de redes dentro del PRI que estaban obstruyendo la investigación. Poco a poco empezó a insinuar algo todavía más delicado, que la muerte no había sido obra de un simple pistolero, sino que se trataba de una operación mucho más grande. Entonces, llegó la frase que marcaría para siempre su carrera. Frente a medios nacionales e internacionales, Mario Ruiz Massieu declaró: "Los demonios andan sueltos".
la frase cayó como una bomba. Dentro del PRI, muchos entendieron inmediatamente el mensaje. Mario estaba insinuando que sectores del propio sistema estaban involucrados en el crimen de su hermano, y las acusaciones no tardaron en escalar. La investigación comenzó a apuntar hacia Raúl Salinas de Gortari. Testimonios y declaraciones hablaban de reuniones secretas, operadores políticos y posibles intentos de encubrir a los verdaderos autores intelectuales. Uno de los personajes más polémicos fue Manuel Muñoz Rocha, diputado cercano a Raúl Salinas, señalado como presunto intermediario en la conspiración. Pero Muñoz Rocha desapareció misteriosamente, no se le ha visto y no se sabe de él desde el 29 de septiembre de 1994, y eso alimentó todavía más las sospechas de encubrimiento. Mario empezó a denunciar públicamente obstáculos internos. Aseguraba que estaban bloqueando líneas de investigación importantes, que había intereses políticos intentando frenar el caso, que ciertos personajes intocables estaban siendo protegidos. Entonces ocurrió algo todavía sorpresivo. En noviembre de 1994, Mario presentó su renuncia y acusó directamente a miembros del gobierno de sabotear la investigación. Prácticamente estaba declarando que el propio sistema no quería descubrir la verdad. De pronto, había pasado de ser uno de los hombres más cercanos al poder a convertirse en un personaje incómodo para el sistema. Y mientras el caso de la muerte de su hermano seguía envuelto en contradicciones, el nombre de Mario comenzó a aparecer ligado a nuevas investigaciones. Esta vez, no como fiscal, ahora lo tenían como sospechoso. A inicios de 1995, abandonó México y viajó a Estados Unidos. Oficialmente, decía temer por su seguridad. Aseguraba que existían presiones políticas en su contra y que el gobierno mexicano buscaba desacreditarlo después de sus acusaciones sobre encubrimiento dentro del caso de su hermano. Pero muy pronto, las autoridades estadounidenses descubrieron algo inesperado. En marzo de 1995, cuando Mario intentaba salir del aeropuerto de Newark rumbo a España, agentes federales encontraron aproximadamente $46,000 en efectivo que no había declarado. El hallazgo parecía menor, pero desencadenó una investigación financiera mucho más profunda. Poco después, aparecieron cuentas bancarias millonarias en Texas, vinculadas a Mario Ruiz Massieu. Las autoridades estadounidenses aseguraban haber detectado cerca de $9 millones ocultos en bancos de Houston y otras operaciones financieras sospechosas. Mario afirmó que el dinero pertenecía a su familia y que provenía de inversiones legítimas, propiedades y herencias, pero las autoridades norteamericanas no estaban convencidas. Agencias estadounidenses sospechaban que parte de esos recursos podrían estar relacionadas con corrupción política o incluso redes criminales. Mientras enfrentaba cargos en Estados Unidos, continuó lanzando declaraciones explosivas. Insistía en que intentaban callarlo por todo lo que sabía sobre la muerte de su hermano y sobre las luchas internas del poder mexicano. Incluso llegó a insinuar que altos funcionarios mexicanos buscaban destruirlo antes de que pudiera revelar más información. Pero conforme avanzaban los procesos judiciales, su situación comenzó a deteriorarse rápidamente. Ahora era presentado como un exfuncionario acusado de ocultar millones de dólares, mientras el gobierno mexicano enfrentaba una de las peores crisis políticas y económicas de su historia. Con el paso de los años, la vida de Mario Ruiz Massieu se convirtió en un derrumbe constante. En Estados Unidos, permaneció bajo arresto y vigilancia mientras avanzaban las investigaciones financieras en su contra. Durante años, enfrentó acusaciones por lavado de dinero y ocultamiento de recursos millonarios. Su imagen pública quedó completamente destruida. Conforme avanzaban los procesos judiciales, comenzó a mostrar un fuerte deterioro emocional. Personas cercanas describían episodios de paranoia, depresión y agotamiento extremo. Pasaba largos periodos encerrado, consumido por el miedo y la sensación de que estaba completamente solo. Y
entonces llegó la noche del 15 de septiembre de 1999. Mientras México celebraba las fiestas patrias, Mario Ruiz Massieu se encontraba en su residencia de Nueva Jersey bajo arresto domiciliario. Horas después, fue encontrado sin vida. Las autoridades estadounidenses concluyeron que había ingerido una cantidad exagerada de antidepresivos y sedantes. La versión oficial hablaba de un presunto suicidio. Junto a él apareció una carta póstuma. En el documento, Mario lanzaba acusaciones explosivas contra el gobierno mexicano y particularmente contra Ernesto Zedillo. Aseguraba que había sido perseguido políticamente, que intentaron destruirlo y que el Estado mexicano lo había convertido en un chivo expiatorio. Algunos creen que Mario Ruiz Massieu simplemente colapsó psicológicamente después de años de presión, aislamiento y destrucción política. Otros sostienen que nunca logró soportar el peso de todo lo que sabía, pero existe otra versión mucho más oscura, la idea de que Mario Ruiz Massieu no se quitó la vida. Hablan de que fue silenciado, que su muerte formó parte de una larga cadena de personajes incómodos que desaparecieron uno a uno durante los periodos más turbulentos de la política mexicana. Y hasta hoy, más de 2 décadas después, el caso sigue dejando una sensación incómoda, la impresión de que muchas piezas jamás encajaron completamente y de que algunos secretos del viejo PRI probablemente nunca saldrán a la luz.